Y vamos a ver el patrón decorador. El patrón decorador dice que es un patrón estructural que permite agregar funcionalidad a un objeto de manera dinámica sin modificar su clase original. Ahorita vamos a ver esto en un código. Déjame explicarte un poquito más para que puedas entender el código. En lugar de heredar y crear muchas variantes para crear funcionalidades distintas o que tengan ejecuten varios métodos, el patrón decorador envuelve un objeto dentro de otros objetos que le añaden comportamiento, lo hace mediante composición. Ahorita lo vamos a ver. Es importante notar que la funcionalidad no se crea en tiempo de ejecución. La funcionalidad ya existe, la tienes programada, pero decides aplicarlo no en tiempo de ejecución. Es decir, ya en tiempo de ejecución tú ya la combinas. Es como cuando tú estás en un restaurante, si está cerrado, pues ahí hay café y hay azúcar, ya están ahí. Pero cuando abre el restaurante y tú pides un café, entonces tú ya empiezas a ponerle leche o a ponerle azúcar, ya empiezas a decorar tu café. Estas son lo que no queremos crear. No queremos crear un montón de clases que hagan varias cosas, porque habría una combinación infinita a veces de nombres de clases y tendríamos que crear muchas clases. Lo que necesitamos más bien es tomar un objeto, en este caso digamos que es un objeto que se llama café, y entonces envolverlo en decoradores al crear nuevas clases como new add sugar para agregar el azúcar o new add milk para agregar la leche y entonces pasarle este objeto en el constructor para ir agregando. Las clases originales del patrón, la clase base no se modifica tampoco ningún decorador que ya esté hecho para seguir los principios SOLID. Y cualquier nuevo comportamiento, si tú quieres agregarle ahora canela, entonces tendrías que hacer una clase llamada eh, canela decorador o algo así. ¿Cuándo se utiliza este patrón? Lo utilizas cuando quieres agregar comportamientos sin modificar clases, cuando quieres evitar una explosión de clases por herencia, como vimos ahorita, o para combinar funcionalidades dinámicas. Bien, vamos a ir al código para mostrarte cómo está organizado este patrón. Bien, aquí vemos la interfase. La interfase se llama Notifier Interface. Para notificar cosas, tú necesitas un método que se llame send. Obliga a implementar este método. Bien, vamos al email notifier. El email notifier nos dice que así se llama e implementa esta notifier interface y por lo tanto tiene que implementar este método. Hasta ahí no hay ningún problema. Esta es la clase base, esta es la clase café. Digamos que este es tu café, tu clase base. Ahora vamos a ir al Notifier Decorator. Aquí pasa algo interesante porque aunque no necesitáramos utilizar una clase abstracta, la estamos utilizando porque necesitamos que este método, este pedazo de código constructor, se ejecute en todos los decoradores. Podríamos tener un constructor en todos los decoradores si nosotros quisiéramos, pero por eso estamos creando esta clase abstracta para poder implementar la interfase, que lo vemos aquí, la interfase que nos pide, eh, pero también para recibir el objeto, porque vamos a estar envolviendo objeto tras objeto y queremos utilizar ese constructor que tenemos aquí para poder hacerlo en todos los demás, en las demás decoradores. ¿Sí? Este objeto, esta clase, perdón, ya vemos aquí que tiene este método y cuando recibe cualquier otro objeto, también utiliza el mismo nombre del método para ejecutar. Entonces utilizamos pues la misma interfase pública de los métodos públicos pues, de los objetos. Aquí en Slack Decorator, aquí tenemos nuestra primera clase decoradora ya concreta, que lo que hace es igual, ese es el nombre y extiende. Esta sí, aquí estamos manejando un poquito de herencia para you know, poder, cuando sea instanciada esta clase Slack decoradora y como vemos no tiene un constructor,
Lo que hace PHP es que busca el constructor padre y el constructor padre es el constructor de esta clase, de la clase notifier decoradora. Entonces va a estar ella almacenando estos objetos, los va a estar almacenando ahí en, en- en la propiedad que tenemos aquí en la clase decoradora. Los va a estar almacenando aquí en esta parte de aquí, usando siempre su constructor. Esta clase también, la clase SMS, hace lo mismo, ¿sí? Que la clase Slack, prácticamente son iguales. Cuando tú las instancies, como no tienen, repito, no tienen constructor, lo que va a hacer la clase es, va a buscar el constructor de padre automáticamente y le va a pasar cualquier objeto que tú le estés pasando a ella, se la va a pasar al padre en automático. Pero también tiene o sobrescribe el método send y también busca cuando tú realmente ejecutes este método que pertenece a Slack Decorator, se va a ejecutar aquí métodos si tuviese, pero como aquí no tiene, todos estos son comentarios, lo que va a ejecutar va a ser en realidad el método send del padre, ¿sí? Del objeto que esté almacenado en ese constructor. Y entonces va a añadir nueva funcionalidad. Esta es la nueva funcionalidad. Pudiera ser mucho más código, pero aquí nada más es una línea de ejemplo para que te des cuenta cómo es que está añadiéndole funcionalidad y es lo mismo en cualquiera de las dos clases, pasa lo mismo. Bien, vamos al archivo index para que veas cómo funciona su uso. Aquí tú lo primero que haces es instanciar la clase base, que vendría siendo este email notificador o notifier. Es como crear un new coffee, la clase base. Y después este objeto lo pasas acá y entonces el decorador de Slack le va a agregar pues la posibilidad de mandar eh, notificaciones por Slack. Lo va a, a recibir aquí y lo puedes mandar otra vez a un decorador de SMS como este para que entonces este objeto pueda hacer no solamente emails, Slack, sino que también ahora pueda mandar por SMS. Y fíjate aquí cómo es que al ejecutar este método, una sola vez lo que va a pasar es que en el navegador vamos a tener esto. Se va a ejecutar el email notifier, se va a ejecutar el Slack decorador y se va a ejecutar el SMS. Solamente estás ejecutando una vez el código, el método send, pero internamente se están ejecutando los tres métodos porque los mismos se llaman send y uno se llama el otro. Y fíjate cómo es que el orden nos dice que primero se ejecuta email, después Slack y después SMS. Y si vamos al código, vamos a ver que aquí lo que estamos viendo es que primero está SMS, después Slack y después email. ¿Qué está pasando? Pues sí, en realidad así se están ejecutando. Primero es SMS, después Slack y después email. Pero en realidad lo que está pasando adentro es que aquí no hay nada que ejecutar, excepto el código del padre, del método padre que se llama send. Y entonces este también llama al código padre para ejecutar el método send. Y cuando llega aquí al final, cuando llega finalmente a email notifier, es cuando manda el email y entonces después se devuelve el código y busca al otro método que lo llamó y le agrega la funcionalidad que sigue. Y de entonces se regresa al otro método send de este y le agrega la funcionalidad que sigue. Así que es como que ir para atrás y luego va hacia adelante agregando la funcionalidad. Por eso lo ves aquí. Por eso lo ves aquí que se ejecuta el código, el send, pero se ejecuta el del padre. Y aquí hace una parada, aquí no para, perdón, aquí para, y lo que hace es ir al padre, de ir al método del padre, y si hay otro que esté anidado, entonces va hacia al método de ese también, del padre, y si hay otro va hacia atrás, y si hay otro va hacia atrás, y cuando ya llega a la clase base, que en este caso es email notifier o la clase café, digamos, cuando ya llega a la clase café, es cuando empieza, se devuelve y en cada uno de los diferentes objetos que están almacenados
va ejecutando la funcionalidad, esta nueva funcionalidad, pero eso en cada uno de los diferentes decoradores. Así que espero que hayas entendido cómo es que es como ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, haciendo nada, pero luego te devuelves haciendo desde esta clase, desde la email, te devuelves haciendo algo, mandando el correo y después te devuelves haciendo algo y después te devuelves haciendo algo. Entonces es así como hay que verlo. Aquí tengo un poquito más de código. Este es un basic service. Aquí lo creas y le preguntas en tu sistema, ¿este usuario es un premium? Si así es, entonces tú creas un premium decorador, se lo pasas, le pasas ese objeto como parte de su constructor y entonces él lo va a decorar y ahora va a ser un premium service aquí. Bueno, pues usamos composición en vez de herencia y esta es la manera de explicarte lo que es este objeto, este patrón decorador. Aquí haces el café, la clase base, le vas agregando leche, le vas agregando azúcar. Es lo mismo. Y como te decía, vas hacia atrás y desde atrás vienes ejecutando todo el código adicional, todo la funcionalidad nueva que tú hiciste. Gracias por escuchar, dale like y nos vemos en el siguiente video.